Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda parte del seminario del Núcleo de Desarrollo del Sistema Urogenital. Antes que nada me presento, seguramente Juli ya me ha presentado, pero bueno, mi nombre es Julia Fabri. Conmigo van a estar viendo todo lo que es el desarrollo del sistema genital. Eh, Bien, como para comenzar con esta segunda parte, bueno, vamos a hablar de una característica del sistema genital, que es el dimorfismo sexual. Históricamente el dimorfismo sexual se considera como la diferencia en la anatomía o en la fisiología respecto a los sexos, ¿sí? Al sexo macho-hembra. Esto siempre fue tratado así en los libros, inclusive bueno, en el Langman vemos que cuando habla de la diferenciación sexual habla de diferenciación femenina y masculina, y es así como lo vamos a ver durante la clase. Pero bueno, sí nos parecía importante hacer una aclaración en que, bueno, el dimorfismo sexual siempre estuvo basado en lo que se conoce como el sexo binario, ¿sí? Macho-hembra. Pero bueno, hoy en día sabemos que hay una gran diversidad de cuerpos, que hay muchas variantes dentro de estos extremos, ¿sí? Que son el femenino y el masculino, que si bien estos extremos, ¿no? Macho-hembra, son los que se presentan con mayor frecuencia, bueno, en el medio hay un continuum, ¿sí? De variaciones que no las vamos a abordar durante el seminario, pero sí las vamos a ir nombrando, porque bueno, hasta hace un tiempo, e inclusive en muchos libros, estas variaciones son consideradas patologías, como que se desvían de la norma. Sin embargo, hoy en día estas variaciones están consideradas como dentro justamente de las variantes del ser humano, ¿sí? Y bueno, la idea un poco de esta parte del seminario es entender cómo es la diferenciación hacia lo femenino y hacia lo masculino, para luego interpretar cómo se van dando el resto de las diferenciaciones de acuerdo a distintos factores, ¿sí? Un poco sobre esto es sobre lo que vamos a trabajar en el trabajo práctico, que son, bueno, estas variantes intersex, ¿sí? Que no se corresponden directamente, linealmente, un genotipo masculino con un fenotipo masculino, o lo mismo con el femenino, sino que hay variaciones. Eh, bueno, cuando hablamos, ¿no? de diferenciación sexual, vamos a hablar de tres grandes grupos. Vamos a hablar por un lado de las gónadas que inicialmente están indiferenciadas y que luego se van a diferenciar o a testículos o a ovarios. Luego vamos a hablar de los conductos genitales, que bueno, se van a poder diferenciar hacia los masculinos. Vamos a irlos nombrando, pero bueno, tenemos el epidídimo, el conducto deferente, conducto eyaculador, o a los conductos femeninos, como son las trompas de falopio, el útero, la vagina. Y por último vamos a ver el tercer grupo, que es la diferenciación de los genitales externos, ¿sí? Hacia un pene con un escroto o hacia labios mayores, labios menores y clítoris. Como les digo, vamos a ver los dos extremos, ¿sí? Lo que en general se ve, digamos, con mayor frecuencia. Pero vamos a ir nombrando algunas distintas posibilidades. ¿Por qué lo vemos en este orden? Bueno, porque lo que va a determinar la gónada que se va a diferenciar va a ser el genotipo del embrión. Y cuando hablamos de genotipo, volviendo un poco atrás hacia la clase de genética, va a estar determinado principalmente por los cromosomas sexuales que tenga ese embrión, ¿sí? Sabemos que el sexo biológico del embrión se determina en el momento de la fecundación. Si el espermatozoide que fecunda el ovocito tiene en su núcleo, además de los 22 cromosomas autosómicos, tiene un cromosoma Y, ese embrión va a ser genéticamente masculino, va a ser XY. Y si el espermatozoide tiene un cromosoma X, el embrión va a ser genéticamente femenino, XX. Entonces, si bien hay un montón de genes involucrados en lo que determina la diferenciación sexual,
como genes autosómicos, como genes del cromosoma X. La clave de la diferenciación de las gónadas está dada en la presencia o la ausencia del cromosoma Y. Y en realidad por la presencia o ausencia de un gen, que es el gen SRY, que está en el cromosoma Y. Entonces, la presencia del gen SRY va a determinar la formación de testículos, va a determinar que las gónadas se diferencien a testículos. La ausencia de este gen va a determinar que esa gónada se diferencia a un ovario, ¿sí? Este gen lo que hace, digamos, la forma que tiene de actuar, digamos, es, bueno, a partir de este gen se sintetiza una proteína, que esta proteína es un factor de transcripción, que desencadena una cascada de señalización que va a determinar que esa gónada indiferenciada, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, se diferencia hacia un testículo. En ausencia de este gen y en ausencia de este factor de transcripción, y por tanto en ausencia de toda esta cascada de señalización, bueno, la gónada indiferenciada se va a convertir en un ovario. Entonces, el puntapié inicial de la diferenciación está aquí, ¿sí? Presencia o ausencia del cromosoma Y, entonces que se diferencie un testículo o un ovario. En el caso que se diferencie un testículo, ¿qué va a ocurrir? Este testículo, como ahora vamos a ver a continuación, va a empezar a secretar algunas hormonas, como son la testosterona y la hormona antimülleriana. Bien, la presencia de estas hormonas va a actuar sobre los conductos genitales indiferenciados para que se diferencien hacia conductos masculinos y a su vez también van a actuar sobre los órganos sexuales externos para que se diferencien hacia masculinos. Esto en la diferenciación total hacia masculino. Después tenemos algunos casos, por ejemplo, de individuos XY que van a desarrollar un testículo. Ese testículo va a producir testosterona y hormona antimülleriana, pero por una mutación genética, una característica genética, o sea, un gen que está presente en el cromosoma X, bueno, si tienen esta mutación, no van a tener receptores para la testosterona ni la dihidrotestosterona, que esta última enzima que les nombré se forma a partir de la testosterona por conversión enzimática y la enzima es la 5-alfa reductasa. Entonces, si los conductos indiferenciados y si los genitales externos tienen incapacidad de responder a la testosterona porque no presentan los receptores, ustedes ya vieron en ARTI todo lo que es sistema endocrino y cómo actúan las hormonas a través de receptores, ya sea de membrana, intracelulares, intranucleares. Si tiene incapacidad de responder a la testosterona, aunque la testosterona esté presente, los tejidos no responden a ella. Entonces la diferenciación no va a ser hacia lo masculino. ¿Bien? Bueno, y así tenemos muchas variantes. Yo les estoy nombrando a la 5-alfa reductasa, que es una enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la que genera la diferenciación de los genitales externos hacia masculinos. Entonces, si esta enzima no está presente, no puede haber esa conversión y por lo tanto no se forma la dihidrotestosterona que va a actuar para que los genitales externos se diferencien hacia masculinos. Entonces esa diferenciación no se va a poder dar. Entonces bueno, ahí tenemos todas las variantes de las que yo les venía hablando. Bueno, y ¿qué ocurre si no tenemos el cromosoma Y? No tenemos el gen SRY y por lo tanto esa gónada se va a diferenciar un ovario. Ese ovario no va a sintetizar ni testosterona ni hormona antimülleriana y por lo tanto la hormona, que va a predominar es el estrógeno. Entonces, en ausencia de testosterona, de hormona antimülleriana y en presencia de estrógeno, los conductos genitales se van a diferenciar hacia femeninos para formar útero con trompas, con vagina, y los genitales externos se van a diferenciar hacia femenino, labios mayores, menores, clítoris. Entonces, lo importante que a ustedes les quede todo esto es que siempre partimos de estructuras indiferenciadas, ¿bien? Y que esta diferenciación se va a dar a nivel gonadal por la presencia o ausencia del cromosoma Y. Y a nivel de conductos y a nivel de genitales externos por los perfiles hormonales,
¿sí? De acuerdo a los perfiles hormonales y a la capacidad de responder a estas hormonas, va a ser la diferenciación. Bueno, dicho todo esto y aclarando que todas estas variaciones que yo les nombro, en donde el genotipo no coincide con el fenotipo esperado, ¿no? De acuerdo si femenino o masculino, en donde por ahí tenemos un cromosoma XY, una gónada masculino, pero conductos y genitales externos similares a los femeninos. Bueno, estamos hablando de lo que se conoce como intersex, que en ninguno de los casos, femenino, masculino, intersex, esto se relaciona con lo que ya vimos en el cuatrimestre pasado, que tiene que ver con el género, ¿sí? Cada persona, independientemente de su genitalidad, bueno, se siente de una manera diferente en base a distintos factores. Entonces, bueno, la importancia de no mezclar, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver durante esta clase es sobre todo lo más biológico, ¿sí? Cómo se da la diferenciación, cómo tenemos genitales femeninos o masculinos de acuerdo a distintos factores, pero todo esto no se relaciona en absoluto con el género de esa persona, ¿sí? Eso tiene que quedar bien en claro, lo vamos a trabajar sobre todo en el trabajo práctico. Bien, entonces dicho esto, teniendo en cuenta que las gonas se diferencian de acuerdo a la presencia o ausencia del cromosoma Y, vamos a comenzar a ver cómo son las gonas indiferenciadas, ¿sí? Esa estructura inicial indiferenciada. Las gónadas permanecen indiferenciadas hasta las séptimas semanas. Hasta la séptima semana el embrión, a menos que se le haga un cariotipo, no se puede saber si se va a diferenciar a un testículo o a un ovario. Bueno, acá vemos una imagen que es una vista ventrolateral del embrión, en donde se quitó la pared ventral para poder ver los órganos. Vemos las asas intestinales con su mesenterio dorsal, ¿sí? que lo mantiene en la pared dorsal del cuerpo. Y vemos a ambos lados del sistema digestivo, de este lado no se ve, vemos las crestas mesonéfricas, que bueno, ya estuvieron hablando con Juli un poco sobre esto, cumplen durante un breve periodo de tiempo alguna función renal. Y luego, como vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, en el caso de la diferenciación hacia masculino, bueno, va a cumplir un rol en lo que es la formación de los conductos genitales, pero en la mujer no va a cumplir ningún rol y va a terminar degenerando. Pero bueno, acá tenemos las crestas mesonéfricas, donde tenemos aquí al costado el conducto mesonéfrico que discurre a lo largo del embrión y aquí tendríamos los túbulos mesonéfricos. Bueno, justamente las gónadas indiferenciadas se forman en la pared ventromedial de esta cresta mesonéfrica. Es este órgano ovoide alargado que crece en la pared ventromedial, ¿sí? Si hacemos un corte a este nivel, un corte transversal, recuerden, ya supongo que a esta altura lo tienen bastante claro, pero que los cortes transversales dividen a los individuos en dos, una parte superior o craneal y una parte inferior o caudal, mientras que los cortes sagitales dividen al individuo en dos, pero una parte derecha y una parte izquierda. Después también tenemos los cortes coronales que dividen una parte anterior de una parte posterior. Bueno, en este caso es una sección transversal a esta altura, en donde vemos el mesenterio dorsal, bueno, la aorta. Aquí está el conducto mesonéfrico, que por el tipo de corte, el conducto mesonéfrico viene desde este lado de la pantalla, lo atraviesa y sigue hacia el otro lado. Los túbulos mesonéfricos, ¿sí? Que son los que forman toda esta estructura. Y en la pared ventromedial empieza a aparecer una cresta, que es la cresta genital o cresta gonadal. Aproximadamente en la quinta semana comienza a aparecer esta cresta y surge como una proliferación del epitelio celómico, el epitelio que está recubriendo esta cresta mesonéfrica, que acá lo vemos graficado en negro, es una proliferación de ese epitelio, y una condensación del mesénquima mesonéfrico subyacente, que se ve acá en naranja. Entonces empieza a generar este órgano ovoide.
Bueno, uno pensaría, y hace tiempo se pensaba esto, se pensaba que las células germinales primordiales tenían un origen gonadal, que se originaban en la gónada. Y hoy en día se sabe que las células germinales primordiales tienen un origen extragonadal. ¿Esto qué quiere decir? Que se originan en otro lado del cuerpo del embrión y luego van a migrar hasta las gónadas para ubicarse allí. ¿Sí? Entonces por eso bueno, ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero hasta la sexta semana la cresta gonadal no tiene células germinales primordiales. Recordemos que las células germinales primordiales son las que van a dar lugar después por gametogénesis a las gametas. Así que hasta la sexta semana las crestas genitales no tienen células gonadales, no tienen células germinales, perdón. Bien, veamos entonces estas células germinales, dónde se originan y cómo llegan a la gónada. Estas células se originan en el epiblasto. ¿Sí? Vamos a volver un poco el tiempo atrás, al FSH1, cuando veíamos gastrulación. Acá tenemos un corte transversal de este embrión que está sufriendo gastrulación. Bueno, las células del epiblasto, aquí hay algunas células que van a migrar hacia la línea primitiva, se van a invaginar y van a empezar a migrar por el hipoblasto y se van a dirigir hacia el saco vitelino, la pared del saco vitelino. Y se van a ubicar allí, entre las células de la pared del saco vitelino. Acá se ve un corte medio sagital del embrión, en donde vemos acá como dos puntitos rojos las células germinales primordiales. Se van a ubicar en la pared del saco vitelino, pero no en cualquier parte o en toda la pared. Se van a ubicar cerca del alantoides. ¿Se acuerdan que el alantoide es una evaginación del saco vitelino que queda dentro del pedículo de fijación? Bueno, y se van a ubicar allí. ¿Bien? Cuando en la cuarta semana el embrión empieza a plegarse, estas células comienzan una migración por movimientos ameboides, en donde van a atravesar, digamos, van a rodear la pared del intestino posterior para llegar al mesenterio del intestino posterior, van a comenzar a ascender por movimientos ameboides para llegar a las crestas urogenitales. ¿Sí? Digamos, esta cresta mesonéfrica de la que yo les hablaba, ¿sí? Esta cresta mesonéfrica junto con la cresta genital, forman la cresta urogenital. Entonces, en la quinta semana aproximadamente llegan a esta cresta urogenital y en la sexta semana van a invadir las crestas genitales o crestas gonadales, que vamos a ver que van a sufrir algunas modificaciones antes y durante la llegada de las células germinales primordiales. Ahora lo vamos a ver a continuación. ¿Qué ocurre durante todo esta migración? Bueno, ocurre mitosis. Las células germinales primordiales se dividen por mitosis para aumentar la cantidad de células que van a llegar luego a las crestas genitales. En el caso que estas células durante su migración se desvíen, se pierdan y no lleguen a las gónadas indiferenciadas, bueno, estas gónadas no se van a poder desarrollar correctamente, ¿sí? Y bueno, puede ser que hayan leído en la bibliografía que algunas veces cuando estas células germinales primordiales desvían su recorrido y se pierden por otros lugares del embrión, pueden generar lo que se conocen como teratomas, que son unos tumores que pueden tener dos orígenes. Uno son las células germinales primordiales y otro son las células epiblásticas, que es de donde derivan las células germinales primordiales. Ambos tipos de células son pluripotentes. ¿Qué quiere decir? Que pueden dar cualquier tipo celular, porque son células todavía indiferenciadas. Entonces, la característica de estos tumores es que muchas veces dentro tienen tejidos, distintos tipos de tejidos, ya sea de pelo, de piel, bueno, distintos y bueno, es una característica de estos teratomas. Pero bueno, si todo sale correctamente y la migración es correcta, llegan a la gónada y la invaden aproximadamente en la sexta semana. Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un poquito cómo es la migración.
Acá vemos un embrión en donde las células germinales primordiales, se ven acá como puntitos rojos, están en la pared del saco vitelino, como dijimos, cerca del alantoides. Y bueno, en la cuarta semana empiezan su migración, dijimos, atraviesan la pared del intestino posterior, llegan al mesenterio del intestino posterior. En la quinta semana llegan a las crestas urogenitales y en la sexta semana invaden la gónada indiferenciada. Pero fíjense que morfológicamente hay variaciones a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de superficie comienza a proliferar hacia el mesénquima subyacente y forma estos cordones, ¿sí? Estos cordones que se ven en negro, que se llaman cordones sexuales primitivos. Y en estos cordones sexuales primitivos es donde se van a ubicar las células germinales primordiales, que acá las vemos como puntitos rojos. Son cordones que no están ordenados, ¿sí? Bueno, como para recordar un poquito algunos conceptos que ya habíamos visto en el primer cuatrimestre sobre la gametogénesis. Recuerden que había una gran diferencia en la gametogénesis femenina y masculina, ya que en la gametogénesis femenina comenzaba en la vida intraútero, ¿sí? Las células, digamos, de ese embrión feto, aún cuando está en el útero materno, esas células comienzan a sufrir meiosis, ¿sí? Empiezan la meiosis, empieza la meiosis y quedan detenidos en la profase 1, específicamente en diplotene de la profase 1 de, obviamente, la meiosis 1. Bueno, esto se da por acción del ácido retinoico. El ácido retinoico es producido por la cresta mesonéfrica, y este ácido retinoico, en el caso de la gónada, que se va a diferenciar a un ovario porque digamos, su carga cromosómica sexual es XX, bueno, ese ácido retinoico actúa sobre estas células germinales primordiales, las cuales inicialmente van a sufrir mitosis para aumentar el número aún en la gónada, pero luego van a entrar en meiosis y bueno, van a luego detenerse en la profase 1. Pero en el caso de la gónada, que se va a diferenciar a un testículo porque la dotación cromosómica es XY, el ácido retinoico producido por la cresta mesonéfrica es metabolizado por enzimas de la gónada y esas células germinales primordiales van a sufrir mitosis para aumentar el número, pero luego se van a detener en la fase G0 de la mitosis. Y recuerden que en los individuos masculinos, la meiosis no comienza hasta la pubertad. Recién ahí comienza la meiosis, pero antes no, esas células no sufren meiosis. Esta es una diferencia entre las células germinales primordiales XX o XY, y se da a causa del ácido retinoico, de la presencia de ácido retinoico o de la ausencia por su metabolización. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar a ver cómo se da la diferenciación a testículos, cómo esa gónada indiferenciada se va a diferenciar a un testículo. Dijimos, y creo que ya quedó claro porque lo repetimos varias veces, que la presencia del gen SRI, o sea, debido a la presencia del cromosoma Y, va a permitir que esa gónada se diferencie a testículo. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, esos cordones sexuales primitivos que dijimos que se formaban en donde las células germinales primordiales se iban a ubicar, van a proliferar en la parte medular de esa gónada, ¿sí? Que sería toda esta parte, todos estos cordones que se ven acá, se empiezan a organizar y van a formar los que conocemos como cordones testiculares medulares, porque se desarrollan en la médula de la gónada. Entonces tenemos los cordones, que recuerden que su origen era el epitelio de superficie, en donde allí se ubican las células germinales primordiales. Entonces en la médula se forman los cordones testiculares y hacia adentro de la gónada, más internamente, en lo que se conoce como el hilio de la gónada, estos cordones se van a dividir en cordones aún más finos y más ramificados y más anastosomados,
que se conocen como rete testis o red testicular. ¿Sí? Entonces, en el caso de los testículos, los cordones sexuales primitivos proliferan, se van organizando en cordones bien, digamos, organizados, bien rectos. Estos cordones van a tener las células germinales primordiales y a su vez hacia la parte del ilio se van a dividir y ramificar en cordones más pequeños, que son la rete testis o red testicular. Bueno, acá vemos que además del túbulo, de los conductos mesonéfricos y de los túbulos mesonéfricos, que vemos que quedan en contacto con la red de testis, aparece otro conducto que hasta ahora no lo habíamos nombrado, que es el conducto paramesonéfrico. Vamos a ver a continuación cómo se forma, pero bueno, tanto los conductos y túbulos mesonéfricos como los conductos paramesonéfricos están relacionados a lo que es el desarrollo de los conductos genitales. Y como vemos acá en este corte, sería coronal, vemos cómo tenemos los conductos paramesonéfricos y los conductos mesonéfricos. Y vemos también cómo después de unas semanas, hasta aproximadamente estamos hablando del cuarto mes, cómo estos cordones testiculares que se encuentran en la médula adquieren esta forma de herradura, ¿sí? Que acá se ve claramente, con todas las células germinales primordiales en su interior. Y estos cordones testiculares en herradura, como dijimos, se continúan con la red de testis, y acá vemos claramente cómo la red de testis se continúa con los túbulos mesonéfricos, que a su vez se continúan con los conductos mesonéfricos. Por lo tanto, acá ya vamos a ir adelantando, como ya igualmente lo hemos dicho antes, que en el desarrollo hacia, digamos, el fenotipo masculino, los conductos mesonéfricos van a estar involucrados en el desarrollo de los conductos genitales masculinos, mientras que el paramesonéfrico no va a estar involucrado, ¿sí? Se ve claramente acá por esta unión, ¿sí? Porque están contactados estrechamente. Bueno, y en el testículo otra característica es que se desarrolla en la parte externa, por fuera de la médula, por fuera de los cordones testiculares en herradura, se desarrolla una túnica albuginea bastante importante. Y por fuera obviamente tenemos el epitelio celómico o el epitelio de superficie. Entonces, los cordones sexuales primitivos se proliferan en la médula, dan lugar a los cordones testiculares y a los cordones de la red de testis, hacia el ilio. Luego los cordones testiculares se organizan con forma de herradura. Estos se continúan con la red de testis y ya adelantamos que se continúan con todo lo que es el sistema mesonéfrico. Bueno, algo ya también habíamos visto el cuatrimestre anterior, cuando se vio toda la parte de espermatogénesis. ¿Dónde ocurría la espermatogénesis en los individuos masculinos una vez que alcanzan la pubertad? Y la espermatogénesis ocurre en los conductos seminíferos, ¿sí? Bueno, estos cordones testiculares son los que en la pubertad, cuando se adquiere una luz, dan lugar a los túbulos seminíferos. O sea, estos cordones testiculares en forma de herradura son sólidos hasta la pubertad y en la pubertad adquieren una luz, se convierten en un conducto y dan lugar a los túbulos seminíferos. Y si ustedes recuerdan, en los túbulos seminíferos teníamos todas las células de la línea germinal, como se ve acá, tenemos todas las células germinales primordiales que, bueno, luego, cuando comience la espermatogénesis, van a dar lugar a las espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, luego a los espermatozoides. Y había otras células que se encontraban en los túbulos seminíferos y que por lo tanto también se encuentran en los cordones testiculares, que son las células de Sertoli. Y a su vez, entre los túbulos seminíferos, habíamos dicho que se encontraban las células de Leydig. Entonces, aquí, entre los cordones testiculares, vamos a tener el desarrollo de las células de Leydig. ¿Bien? Esto es lo que vamos a ver a continuación, hacer una especie de repaso. Acá tenemos la misma imagen que antes. Si hacemos un corte transversal de uno de estos cordones testiculares en herradura, vamos a ver esta imagen, que también les debe sonar conocida
de FSH1, en donde tenemos las células germinales primordiales, que fíjense, todavía no empezaron la espermatogénesis, o sea, solamente tenemos las células germinales primordiales y las células de Sertoli. Acá no están graficadas, pero alrededor de las células de Sertoli deberíamos tener células de Leydig. Bueno, esto es un túbulo seminífero ya. ¿Cómo sé que es un túbulo seminífero? Porque tiene la luz. O sea, esta imagen estamos hablando de un conducto de la pubertad en adelante. Y acá vemos ya toda la línea germinal, ¿sí? Seguramente haya espermatogonias en la base y cuando nos vamos acercando hacia la luz vamos a tener espermatozoides primarios, espermatozoides secundarios y bueno, espermatozoides que ya sufrieron, digamos, la espermiogénesis. Y estas células acá que se ven más violetas, que son bastante grandes, son las células de Sertoli. Entonces, en el cordón testicular, tenemos las células germinales primordiales, que ¿cuál era su origen? El epiblasto. Y las células de Sertoli, que ¿cuál es su origen? El epitelio superficial de la gónada, ¿sí? Porque surgen a partir de los cordones y esos cordones se forman a partir de la proliferación del epitelio de superficie. Entonces en los cordones tenemos estos dos tipos celulares, cada uno con su origen. Mientras que entre los cordones testiculares, y acá lo vemos en esta imagen del túbulo seminífero, tenemos las células de Leydig. Las células de Leydig se originan del mesénquima de la cresta gonadal. Obviamente que el mesénquima de la cresta gonadal también da lugar a todo el estroma, ¿sí? Que es el tejido conjuntivo de esa gónada, ¿sí? Todo lo que es por llamarlo de una manera, el relleno, el tejido conjuntivo, el tejido conectivo que le da forma a esa gónada. Bueno, a partir de ese mesénquima se va a formar el estroma, pero también se van a formar estas células que son las células de Leydig. ¿Por qué son importantes estas dos células? Bueno, porque son las que van a producir las hormonas masculinas. Bien, las células de Sertoli van a producir hormona antimülleriana y las células de Leydig van a producir testosterona. ¿Sí? Ambos aproximadamente en la 8ª semana se empiezan a sintetizar y cada una tiene una función particular. La hormona antimülleriana va a estimular la degeneración de los conductos paramesonéfricos. Creo que no se los dije en la diapositiva anterior. Sí les hablé de los conductos paramesonéfricos, que son este rojito que aparece acá. Pero estos conductos paramesonéfricos se llaman conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Entonces, claramente la hormona antimülleriana va a estimular su degeneración. Mientras que la testosterona va a estimular la diferenciación de los conductos genitales y de los genitales externos hacia masculinos. Como yo les decía al principio, siempre y cuando estén dadas todas las condiciones, como por ejemplo la presencia de los receptores, para que esos tejidos, esos conductos genitales indiferenciados, puedan reaccionar al estímulo de la testosterona. ¿Sí? No solo es importante la presencia, sino la capacidad del tejido de responder a esta hormona. Bien, entonces, ya vimos cómo se diferencia a testículo y cómo es más o menos la estructura de ese testículo. Bueno, ¿qué ocurre con los ovarios? ¿Cómo se van a diferenciar esas gónadas indiferenciadas en ovarios? Bueno, ya quedó claro que ante la ausencia del cromosoma Y y ante la ausencia del gen SRY, los cordones sexuales primitivos se van a desarrollar en la médula, van a dejar de tener la forma de cordones y se van a disociar en grupos celulares irregulares, pero al poco tiempo van a degenerar. ¿Sí? Los cordones medulares van a degenerar en el ovario. Y en su reemplazo va a aparecer un estroma vascular que va a formar el estroma de la médula ovárica. Al mismo tiempo que están degenerando los cordones medulares, que se originaron a partir de los cordones sexuales primitivos, aproximadamente en la 7ª semana, en ese mismo momento empieza a aparecer una segunda generación de cordones, que los vamos a llamar cordones corticales, porque a diferencia de estos que se ubicaban en la médula, estos se van a ubicar en la corteza, en la superficie. Entonces, mientras degeneran los medulares, aparece una segunda generación de cordones corticales que nuevamente se forman por proliferación del epitelio de superficie, o sea que
El origen de ambos cordones, tanto los medulares como los corticales, es el mismo, ¿sí? Surgen a partir del epitelio de superficie. Pero bueno, los medulares degeneran y los corticales, esta segunda generación de cordones, se empieza a desarrollar en la corteza del ovario. Allí también se ubican las células germinales primordiales, como se ve acá, también se forman cordones, pero después de un tiempo también se empiezan a disociar en grupos irregulares, en donde queda la célula germinal primordial rodeada de células que se originan en estos cordones corticales, que son los que van a formar las células ováricas. ¿Recuerdan cómo se formaban los folículos ováricos? El folículo ovárico era una célula germinal primordial, que en este caso ya por mitosis da origen a las ovogonias, y que quedan recubiertas por células planas, que son las células foliculares. Entonces, esa ovogonia, por acción del ácido retinoico, que yo les expliqué anteriormente, va a entrar en meiosis. Luego de algunas divisiones mitóticas va a entrar en meiosis y va a quedar retenida en la profase 1, en la fase de diplotene. Bueno, una vez que esa ovogonia entra en meiosis y queda detenida en la profase 1, estamos hablando de un ovocito primario, o sea, esa célula germinal primordial ya dio lugar a un ovocito primario, que queda recubierto por todas estas células planas, que son las células foliculares. Entonces acá es algo similar a lo que veíamos en los cordones testiculares. Tenemos los ovocitos que originalmente provienen del epiblasto y las células foliculares cuyo origen es el epitelio de superficie, ¿sí? Porque se originan a partir de los cordones corticales y los cordones corticales se forman a partir de la proliferación del epitelio de superficie. Estos dos tipos celulares forman los folículos primordiales. Ustedes ya se acordarán que los fetos femeninos nacen con folículos primordiales en su ovario, que quedan, digamos, detenidos en ese estado, hasta que comienzan con los ciclos sexuales y cada mes algunos folículos primordiales son reclutados, comienzan a crecer, solamente uno se desarrolla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces acá vemos, después de, aproximadamente, esta es una imagen del 5.º mes, vemos en la corteza del ovario desarrollada con los folículos primordiales, vemos una médula que involucionó, que degeneró y como dijimos va a tener un estroma vascular y va a formar la médula del ovario. Y como aquí no tenemos desarrollo de cordones ni de ninguna estructura, bueno, no hay conexión con los conductos mesonéfricos. Por eso mismo es que los conductos mesonéfricos en los individuos femeninos no van a originar, digamos, los conductos genitales, sino que ya vamos adelantando que los conductos genitales se van a originar a partir de los conductos paramesonéfricos, ¿sí? O sea que en los embriones masculinos, los conductos mesonéfricos o el sistema mesonéfrico es el que va a originar los conductos, mientras que en los embriones femeninos es el paramesonéfrico el que va a generar los conductos genitales. Bueno, creo que entonces hasta acá hicimos una explicación sobre el desarrollo de los testículos y los ovarios, a modo simplemente de repaso, como para fijar los conocimientos. Estas imágenes las puse porque es importante que ustedes puedan, más allá de que estén o no las referencias, darse cuenta simplemente por cómo es el desarrollo de la gona, si es un testículo o es un ovario, ¿sí? Por algunas de sus diferencias que son las que vamos a ir nombrando. Fíjense, si comparamos estos dos estadios, que son aproximadamente del mismo periodo de gestación, vemos que acá tenemos un gran desarrollo de la médula y en este tenemos una médula no desarrollada y un desarrollo de la corteza. Claramente este va a ser un ovario, en donde los cordones medulares degeneran y proliferan los cordones corticales. Mientras que acá, en el testículo, proliferan los cordones medulares y directamente no hay formación de cordones corticales. O sea, en los testículos no hay formación de una segunda generación de cordones. Luego ya, digamos, entre el 4.º o 5.º mes, bueno, vemos sí que los cordones testiculares y la red testicular los cordones testiculares adquieren esta forma de herradura, se continúan con la red de testis y eso se continúa con los sistemas mesonéfricos. Mientras que en el ovario, fíjense, no tenemos cordones, tenemos grupos aislados que están formando los folículos
una médula no desarrollada que no se conecta con el sistema mesonéfrico. Entonces, ante la presencia o la ausencia del cromosoma Y, tenemos que los testículos desarrollan la parte medular, ¿sí? Los cordones sexuales primitivos proliferan en la médula, mientras que en el ovario los cordones sexuales primitivos degeneran, todo lo que es cordones medulares degeneran, la médula no tiene ninguna estructura más que el estroma propio de la gónada. En el testículo no se forman cordones corticales, no se forma esta segunda generación de cordones, mientras que en el ovario sí, y es la que, digamos, el que más desarrollo va a tener y donde van a estar todos los folículos. Recuerden que obviamente como el ovocito tiene que ovular, ¿sí? Tiene que salir del ovario, nunca podría estar en la médula, ¿no? Tiene que estar siempre cerca de la superficie para poder salir por la superficie. Bien, en el testículo se desarrolla una túnica albuginea gruesa, bastante desarrollada, y el Lachman, bueno, nos dice que no hay túnica albuginea en el ovario, en realidad ustedes ya sabrán, seguramente lo vieron en Arti, que tiene también una túnica albuginea en el ovario, pero bueno, mucho más fina y menos desarrollada. Y bueno, otra de las diferencias es, como les decía, que en los testículos tenemos cordones, tenemos conductos y túbulos, que bueno, todavía no son túbulos porque no tienen luz, pero luego van a ser túbulos. En cambio, en el ovario tenemos grupos aislados, no se forman conductos ni túbulos, sino que son grupos aislados. Tiene que ver con la lógica de la espermatogénesis y de la ovogénesis, ¿no? Obviamente en los individuos masculinos los espermatozoides tienen que salir al exterior a través de la uretra, del pene, y bueno, tienen que ir todo por conductos desde donde se forman en los testículos para salir. En cambio, en la mujer, el ovocito es ovulado hacia la cavidad abdominal y captado por las trompas de falopio. Tiene que ver también con toda una lógica, ¿no? Esta diferenciación. Y bueno, una última diferencia que podemos hacer, que nos da pie para el tema que sigue, es que toda la parte de conductos del testículo está estrechamente ligado con el sistema mesonéfrico, mientras que en el ovario no, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo se van a diferenciar los conductos genitales. Los conductos genitales, perdón. Bien, entonces, los conductos genitales indiferenciados son dos. Tenemos dos pares de conductos genitales indiferenciados. Uno ya lo vimos, lo vieron con Juli, la primera parte de la clase, que son los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff. Acá tenemos los conductos mesonéfricos con los túbulos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos o de Müller, que ya los estuvimos nombrando, pero estos aparecen recién ahora en acción. Que acá lo tenemos, los conductos paramesonéfricos. Para significa al lado de, paramesonéfricos al lado de los mesonéfricos. Estos conductos surgen como una invaginación longitudinal del epitelio sobre la superficie anterolateral de la cresta genital. Yo les quería hacer un pequeño dibujo para que ustedes se puedan imaginar cómo se produce esta invaginación longitudinal. Vamos a hacer un dibujo de esta parte para que ustedes lo puedan entender. Nosotros tenemos, por ejemplo, así, ¿no? Acá tenemos el conducto mesonéfrico. Bien, lo que va a ocurrir es en la superficie anterolateral una invaginación. ¿Sí? Acá seguimos teniendo el conducto mesonéfrico. Una invaginación, aunque un poco grande. Esta invaginación, ¿qué va a ocurrir? Se va a terminar de separar del epitelio y va a quedar justamente ahí el conducto paramesonéfrico, al lado del conducto mesonéfrico. ¿Sí? Así sería la forma en que se va a producir el conducto paramesonéfrico a lo largo de todo el embrión, ¿sí? A lo largo de toda la cresta genital. Y entonces vamos a tener la formación de este conducto paramesonéfrico. Vamos a borrar acá. A ver si... Ahí está. Bien. Bien. Acá. Ahí está. Bueno, este conducto paramesonéfrico desemboca en su parte craneal, en una especie de embudo que queda, digamos que desemboca en la cavidad abdominal y luego baja paralelamente hacia la parte caudal, paralelamente al conducto mesonéfrico
y en su extremo caudal lo va a cruzar al conducto mesonéfrico para crecer en la parte media del embrión. Y justamente aquí, digamos, viene uno de los conductos paramesonéfricos, pero del otro lado obviamente que tenemos lo mismo invertido. Bueno, en la parte caudal se va a encontrar con el conducto paramesonéfrico del lado contrario, ¿sí? Acá se ve un detalle de esta zona caudal, en donde un conducto paramesonéfrico cuando cruza el conducto mesonéfrico se junta con el conducto paramesonéfrico del otro lado y se fusionan en su extremo caudal. Y bueno, tanto los conductos mesonéfricos como los conductos paramesonéfricos desembocan en el seno urogenital, específicamente en la pared dorsal de la parte pélvica del seno urogenital, que esto ya lo vieron con Juli, digamos, de cómo se dividía el seno urogenital y qué se originaba a partir de cada parte del seno urogenital. Bueno, entonces los conductos paramesonéfricos desembocan en la línea media y cuando entran en contacto con el seno urogenital produce una especie de protuberancia que se denomina tubérculo paramesonéfrico, ¿sí? A los costados del tubérculo paramesonéfrico desembocan los conductos mesonéfricos. Bueno, viendo las características de ambos conductos, vamos a ver cómo uno de ellos, el mesonéfrico, va a originar los conductos masculinos y cómo el paramesonéfrico va a formar los conductos femeninos. Bueno, acá, como veíamos ya, tenemos los cordones testiculares en forma de herradura, la red de testis en estrecho contacto con los túbulos paramesonéfricos. Muchos de los túbulos paramesonéfricos van a degenerar, pero algunos de ellos, los túbulos epigenitales, que son los que están en contacto con la red de testis, se van a diferenciar en los que conocemos como conductillos deferentes, ¿sí? Acá tenemos los conductillos deferentes. Esto no se los había dicho, pero siempre es importante que cuando ustedes ven, cuando estamos viendo la embriología y el desarrollo de un sistema, que ustedes conozcan cómo es la anatomía final, ¿sí? Porque tenemos que saber a qué tenemos que llegar. Entonces es importante que conozcan la anatomía, en este caso tanto femenina como masculina. Entonces los túbulos epigenitales, como dice acá, van a producir los conductillos deferentes. Todo esto, todo el desarrollo y la diferenciación del sistema mesonéfrico, obviamente se va a producir por estímulo y capacidad de responder a la testosterona producida por las células de Leydig, ¿sí? Entonces los túbulos epigenitales van a producir los conductillos deferentes. Los túbulos paragenitales, que son los que están por debajo y que no se conectan con la red testicular, van a formar unas estructuras vestigiales que se denomina paradídimo. Luego, el conducto, propiamente dicho, el conducto mesonéfrico, va a formar los principales conductos masculinos. La parte craneal del conducto, mesonéfrico va a formar el apéndice del epidídimo. Acá arriba, es una estructura vestigial. Pero luego el resto del conducto mesonéfrico o la primera porción del conducto mesonéfrico se va a elongar, se va a enrollar y va a formar el epidídimo, ¿sí? Que es la primera porción de los conductos principales. Luego los conductos mesonéfricos van a adquirir una gran capa muscular y van a formar el conducto deferente hasta la zona en donde aparece una yema, una protuberancia, una evaginación que va a producir la vesícula seminal. Desde la vesícula seminal hasta donde desemboca en el seno urogenital y particularmente en la uretra prostática, ¿sí? Porque la parte pélvica del seno urogenital, recuerden que daba la uretra prostática y la uretra membranosa. Bueno, todos los conductos genitales van a desembocar en la uretra prostática. ¿Y cómo se llama el conducto que va desde la vesícula seminal hasta la uretra prostática? Es el conducto eyaculador, ¿sí? Entonces ya vimos cómo por acción de la testosterona el sistema mesonéfrico va a originar todos los conductos genitales masculinos y algunas estructuras vestigiales. Mientras que por acción de la hormona antimülleriana que produce las células de Sertoli,
Lo que va a ocurrir es que los conductos paramesonéfricos, que recuerden que venían así, por acá afuera, cruzaban el conducto mesonéfrico y desembocaban en el túbulo paramesonéfrico. Bueno, todos esos conductos van a degenerar, salvo dos estructuras vestigiales que son el apéndice del testículo, en la región más craneal, y el utrículo prostático, en la zona donde se desemboca en el tubérculo paramesonéfrico. ¿Sí? Obviamente que acá vemos una variación en la disposición de la gónada con respecto a los conductos. Acá tenemos la gónada craneal y los conductos que van hacia una zona caudal, mientras que acá tenemos una gónada caudal y los conductos que van hacia una zona craneal. Lo vamos a ver al final de la clase, pero bueno, obviamente ocurre un descenso de los testículos. Las gónadas originalmente se originan en la cavidad abdominal, en digamos, una posición retroperitoneal, y tanto los testículos como los ovarios van a descender. El descenso de los testículos es mucho más drástico porque tienen que llegar hasta el escroto, y los ovarios es un poco menos pronunciado, pero sí hay un descenso, por eso hay una modificación en la relación de los conductos y de las gónadas. Bien, en cuanto a los femeninos, bueno, habíamos dicho, en ausencia de testosterona y en ausencia de hormona antimülleriana, ¿qué va a pasar? La ausencia de hormona antimülleriana hace que, bueno, no haya una degeneración de los conductos paramesonéfricos. Bien, o sea que esos conductos paramesonéfricos empiezan a proliferar. La ausencia de testosterona hace que todo lo que es el sistema mesonéfrico no prolifere y, al contrario, degenere. Entonces, ante la ausencia de testosterona y de hormona antimülleriana y ante un perfil hormonal en el que predomina el estrógeno, ocurre justamente eso. Los conductos paramesonéfricos se diferencian, mientras que los conductos mesonéfricos degeneran. Entonces, a ver, ¿qué ocurre con los conductos mesonéfricos? Lo mismo que vimos anteriormente. Van a dejar algunas estructuras vestigiales. ¿Cuáles? El epóforo, el paraóforo y el quiste de Garner cerca de la vagina. Mientras que los conductos paramesonéfricos van a originar los conductos genitales femeninos. Habíamos dicho, el conducto paramesonéfrico desciende paralelamente a los conductos mesonéfricos. Esta sería como una primera parte en la que podemos dividir este conducto. Una segunda parte en donde el conducto paramesonéfrico cruza al conducto mesonéfrico hacia la línea media. Y una última parte, que es la parte más caudal, en donde se fusiona con el conducto paramesonéfrico del lado contrario. Y desembocan en el tubérculo paramesonéfrico. Entonces tenemos dividido en tres partes. Bien, la primera parte y la segunda parte van a originar las trompas de falopio, ¿sí? Recuerdan que el conducto paramesonéfrico desembocaba en una forma de embudo, que es el que va a dar lugar a las fimbrias, en la cavidad abdominal. Mientras que la última parte, la parte caudal, va a originar en esa fusión con el conducto paramesonéfrico del lado contrario, va a generar el cuerpo del útero, el cuello del útero y la parte superior de la vagina. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más sobre esto porque la vagina tiene un doble origen, pero forma estas tres estructuras: cuerpo, cuello y parte superior de la vagina. ¿Bien? Obviamente acá puede ocurrir algunas variaciones en que la fusión, digamos, no se elimina todo el tabique, no se llegan a fusionar y eso puede generar úteros, digamos, que están tabicados. Bueno, ahí en el Langman hay un cuadro de consideraciones clínicas donde tenemos varias, digamos, variaciones que se pueden dar porque la fusión no es completa. Bueno, todo lo que es el mesénquima que rodea a los conductos paramesonéfricos y que obviamente van a terminar rodeando al útero, van a formar el miometrio y el perimetrio del útero. ¿Bien? Entonces ya vimos cómo se forman los conductos genitales femeninos, los masculinos. Y acá vemos que, digamos, todo este conducto paramesonéfrico, como veíamos
A ver aquí, paren que vamos a ver acá. Acá, el conducto paramesonéfrico no está solo, no es que es un conducto que está solito, sino que está rodeado, que está dentro de una cresta urogenital, y por lo tanto tiene todo un tejido que lo rodea, un tejido mesenquimático. Por lo tanto, esto serían, si yo tengo el embrión con, digamos, lo que sería la espalda para arriba y el vientre hacia abajo, son cortes a distintas alturas yendo para la región caudal del embrión. ¿Sí? Como si nosotros hiciéramos un corte acá y un corte acá. Bueno, lo que vemos es que los conductos que se van yendo hacia la línea media van acompañados de esta cresta urogenital, todo ese tejido que lo está conteniendo, y que entonces al ir hacia la región media lo que va ocurriendo es que estas crestas se van acercando a la línea media hasta que directamente los conductos paramesonéfricos terminan por fusionarse, y entonces estas crestas, este mesénquima que lo acompaña, termina dividiendo a la cavidad pélvica, porque recuerden que los conductos genitales están en la región pélvica, ¿sí? Pensemos que la vagina tiene que tener su salida al exterior, por lo tanto no puede estar en la cavidad abdominal, está en la cavidad pélvica, y por eso también los ovarios luego descienden a la cavidad pélvica. Entonces la cavidad pélvica queda dividida en dos bolsas, una bolsa posterior que es la bolsa uterorrectal, en donde finalmente se van a encontrar las gónadas, también el recto, y una bolsa útero-vesical ventral, ¿sí? Esto se da por este cambio de posición de los túbulos paramesonéfricos. Bueno, como les decía, la vagina tiene un doble origen. Habíamos dicho que, bueno, los conductos paramesonéfricos se fusionaban en la línea media, desembocaban en el tubérculo paramesonéfrico, también lo pueden ver como bulbo senovaginal. Recuerden que este tubérculo paramesonéfrico se forma a partir del seno urogenital cuando los conductos paramesonéfricos contactan con el seno urogenital. Entonces, bueno, cuando se fusionan, los conductos paramesonéfricos forman el cuerpo, el cuello del útero y la primer parte de la vagina. Bien, también incluyen a los fondos de saco de la vagina. Ahora, este tubérculo paramesonéfrico, cuando los conductos paramesonéfricos hacen contacto, empieza a proliferar, ¿sí? A proliferar sus células, y cada vez hace que se aleje más el seno urogenital de la cavidad uterina. Empieza a proliferar el tejido, se forma lo que se conoce como placa vaginal. Inicialmente estas estructuras, digamos, tanto las que derivan del paramesonéfros como la que deriva del tubérculo paramesonéfrico, son sólidas. Entonces esto empieza a proliferar, se empiezan a alejar la cavidad uterina del seno urogenital, y luego aproximadamente en el quinto mes se empieza a canalizar, porque obviamente necesitamos que las trompas de falopio, el útero y la vagina estén conectados y con una salida al exterior. Entonces empiezan a canalizar y de esta manera se forma la vagina. La parte superior a partir del paramesonéfros y la parte inferior a partir del seno urogenital, específicamente de la placa vaginal que se forma a partir del tubérculo paramesonéfrico. Esta vagina, bueno, como veníamos diciendo, ahora lo vamos a ver en la diapo que sigue, inicialmente tiene su salida a el seno urogenital, que va a formar la uretra. Bien, pero bueno, finalmente, por acción de las hormonas presentes, la vagina va a tener su salida independiente respecto a la uretra. Y la vagina termina, digamos, en su orificio hacia el exterior, en lo que se denomina himen, que es una pequeña capa de tejido que generalmente en la vida intrauterina, o sea, prenatal, sufre perforaciones de distintos tipos o puede no estar perforado, pero bueno, el himen se forma y en general presenta perforaciones. Entonces, como yo les decía, inicialmente, al igual que lo que ocurre en el sistema masculino, ¿no? Sabemos que todos los conductos mesonéfricos, como les expliqué anteriormente, todos los conductos mesonéfricos
Bueno, van a dar lugar, dijimos, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal y conducto eyaculador. El conducto eyaculador desemboca en la uretra peniana. O sea, a partir de ahí, la uretra peniana sigue, perdón, no la uretra peniana, la uretra prostática. La uretra prostática continúa con la uretra membranosa y la uretra membranosa con la uretra peniana o esponjosa. Entonces, todo el sistema genital, incluido el líquido seminal con los espermatozoides, va a desembocar en la uretra. Y de la uretra va a poder salir al exterior. O sea, por la uretra sale tanto la orina como, digamos, los espermatozoides con todo el líquido seminal. O sea, tienen un mismo orificio en común y un mismo conducto en común. En cambio, en la mujer no ocurre eso. En la mujer está el útero y la vagina que se está formando, que desemboca inicialmente en el seno urogenital. Bueno, finalmente va a separarse, como se ve acá en esta imagen, son cortes sagitales, hasta que finalmente la vagina va a tener su salida independiente a lo que es el sistema urinario, a lo que es la vejiga y la uretra. Bien, la uretra va a tener una salida anterior y la vagina una salida posterior, y toda esa región se denomina vestíbulo, ¿sí? Que igualmente ahora la vamos a ver un poco mejor cuando veamos desarrollo de los genitales externos. Bueno, por lo tanto, como dice acá, la vagina inicialmente desemboca en el seno urogenital, o sea, la uretra, pero finalmente desembocan en forma independiente en lo que se denomina vestíbulo. Entonces, a modo de repaso, cuando ya se formó el testículo, porque teníamos la presencia del cromosoma Y y del gen SRY, ese testículo va a producir hormona antimülleriana a partir de las células de Sertoli. Esto va a generar que se supriman los conductos paramesonéfricos, y estos conductos paramesonéfricos van a dejar algunos vestigios que son el utrículo prostático en la salida, digamos, en el contacto que tienen con el seno urogenital, y el apéndice testicular en su parte más craneal. Mientras que la presencia de testosterona y la capacidad de responder a ella, esta testosterona producida por las células del Leydig, bueno, van a estimular la proliferación y el desarrollo de los conductos mesonéfricos. ¿Qué se van a formar? Bueno, los túbulos mesonéfricos van a formar los conductillos eferentes. Y los conductos mesonéfricos van a formar los conductos principales, que son el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminal y el conducto eyaculador. También formaba algunos vestigios, ¿sí? Como era el apéndice del epidídimo y el paradídimo. Bueno, y acá nos adelantamos un poco. La dihidrotestosterona, recuerden que yo le dije, la dihidrotestosterona se forma por conversión enzimática de la testosterona, en donde la enzima es la 5-alfa reductasa. Entonces la dihidrotestosterona es la que va a actuar sobre los genitales externos indiferenciados para que se forme un pene, un escroto, y bueno, bueno, dice también la próstata, que la próstata igualmente ya la vieron con Juli, ¿sí? Que se desarrolla justamente en la uretra prostática por proliferación del epitelio. Bien, ¿y qué pasa con los ovarios? Bueno, en ausencia de testosterona y de hormona antimülleriana, la hormona que va a predominar es el estrógeno, que se puede producir por fuente materna o por fuente placentaria. Entonces, la ausencia de testosterona va a generar que los conductos mesonéfricos degeneren y solamente van a dejar vestigios, el epóforo, el paraóforo y los quistes de Garner. La ausencia de hormona antimülleriana y la presencia de estrógeno va a generar que el conducto paramesonéfrico se pueda diferenciar y vaya a dar lugar a las trompas uterinas o, bueno, trompas de falopio, al cuerpo y al cuello del útero y a la parte superior de la vagina. Y para irnos adelantando, también va a generar la estimulación de los genitales externos indiferenciados para que se formen labios mayores, labios menores, clítoris y bueno, la parte inferior de la vagina, que se va a formar a partir del tubérculo paramesonéfrico. Bueno, en cuanto a la última parte de la clase, en donde vamos a ver la diferenciación de los genitales externos, bueno, como veníamos viendo con el resto, durante las primeras semanas del desarrollo es imposible de diferenciar entre un embrión
que es, digamos, femenino y masculino, o que va a desarrollar genitales externos femeninos o masculinos. Es por esto que, digamos, hasta el tercer, cuarto mes muchas veces no se puede por ecografía identificar si tiene un pene, si tiene una vagina. Y estos genitales externos indiferenciados derivan del tejido mesodérmico mesenquimático que se origina en la línea primitiva ya en la tercera semana durante la gastrulación. Hay un tejido de origen mesodérmico que va a ser mesenquimático que va a migrar por la línea primitiva y se va a ubicar alrededor de la membrana cloacal. Recordando un poco lo que vieron con Juli, ¿sí? Recuerden que la membrana cloacal luego se va a separar por el tabique rectal y esa membrana cloacal se va a separar, inclusive la cloaca se va a separar en un seno urogenital y en un conducto anorrectal y obviamente que también esa membrana cloacal que es, digamos, que antes englobaba toda la cloaca, cuando se produce esa separación de la cloaca se va a dividir en dos membranas, una membrana del seno urogenital y una membrana del conducto anal. Entonces, estas células mesenquimáticas mesodérmicas se van a ubicar alrededor de la membrana cloacal, ¿sí? Acá tenemos la membrana cloacal, se van a ubicar alrededor de la membrana cloacal. ¿Cómo se van a llamar esas protuberancias? Pliegues cloacales, que en su parte ventral se van a unir y van a comenzar a proliferar, a crecer y van a formar lo que se conoce como tubérculo genital. También se producen otras protuberancias más externas a la del pliegue cloacal que se denomina protuberancia genital. Entonces, en estos genitales externos indiferenciados podemos hablar de tres estructuras que nos van a interesar. Los pliegues cloacales, que recubren la membrana cloacal, el tubérculo genital, que está craneal, ¿sí? A los pliegues cloacales, y externamente a estas estructuras tenemos otras protuberancias que son las protuberancias genitales. ¿Qué ocurre cuando esta membrana cloacal, esta cloaca, se divide por acción del tabique urorectal? Bueno, también se van a dividir estos pliegues cloacales y van a formar unos pliegues uretrales que van a recubrir todo lo que estaría relacionado al seno urogenital y un pliegue anal relacionado a el conducto anorrectal. El tabique urorectal que entra en contacto, digamos, con la superficie del embrión va a formar después el perine. Obviamente que todas estas estructuras, si bien digamos, están formadas por tejido mesodérmico mesenquimático externamente, porque ya estamos hablando de la parte externa del embrión, van a estar recubiertas por ectodermo, ¿sí? Como todo el embrión en realidad. Entonces, hasta la séptima semana aproximadamente seguimos así. Bien, recuerden que en la octava semana se empezaba a secretar la testosterona, la hormona antimülleriana, que era la que iba a generar la diferenciación hacia masculino, o sea que para la séptima semana tiene lógica que esto continúe indiferenciado. También sabemos que entre la sexta, séptima, octava semana es donde se produce la división de la cloaca. Bien, entonces, bueno, vamos a ver cómo a partir de estas estructuras, en donde tenemos los pliegues uretrales, el tubérculo genital y las protuberancias genitales, a partir de esta estructura indiferenciada y por acción de las hormonas, se van a diferenciar en masculinos y femeninos. Bien, entonces, ante la presencia de andrógenos, específicamente de dihidrotestosterona, y ante la capacidad de los tejidos de responder a esta hormona, se van a formar los genitales externos masculinos. ¿De qué manera? El tubérculo genital que veíamos acá, ahora se empieza a crecer y se va a empezar a llamar falo. ¿Bien? El falo, vamos a ir adelantando, va a dar lugar a la formación del pene y del glande. ¿De qué manera? Este falo va a empezar a crecer, a estirarse, a aumentar de tamaño para originar el pene y el glande. ¿Qué va a ocurrir cuando este falo empieza a crecer? Abajo tiene los pliegues uretrales que están abiertos, ¿sí? Forman unos pliegues. Pero al empezar a crecer el falo y a generar una tracción sobre estos pliegues, ¿sí? Porque está creciendo el falo, como se ve acá en esta imagen, en esta sección transversal del falo, a esta altura, estos pliegues empiezan a juntarse en la región ventral y se cierran. Al cerrarse, como se ve acá,
terminan formando un conducto interno que queda todo por la parte ventral de este falo en crecimiento que va a dar lugar al pene. Entonces, toda esta estructura que se ve acá arriba, ¿sí? Todo este tejido es el falo. Acá tenemos en estos extremos los pliegues uretrales. Internamente los pliegues uretrales están recubiertos por endodermo, que es lo que se conoce como placa uretral. Estos pliegues por tracción del falo en crecimiento empiezan a acercarse en la línea ventral del falo hasta juntarse ventralmente y formar este conducto, que acá les puse esta foto, donde formarían todo este conducto, que es la uretra peniana o la uretra esponjosa. La uretra peniana queda incluida dentro del falo, en la parte ventral del falo, ¿sí? Pero todo el falo, o sea, todo el pene y el glande es producido por el falo, que recuerden que se forma a partir del tubérculo genital. Entonces, ustedes por ahí ya lo saben, el pene tiene dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso que recubra toda la uretra peniana o uretra esponjosa. Todos estos cuerpos cavernosos, esponjosos, digamos, todo el cuerpo del pene está formado a partir del falo, al igual que el glande. Pero ¿qué ocurre? Estos pliegues uretrales forman la uretra a lo largo de todo el cuerpo del pene, ¿sí? A lo largo de todo el cuerpo del pene, en posición ventral, se va a formar la uretra. Pero en el glande, la uretra va a tener otro origen. ¿Por qué? Porque en el glande, las células ectodérmicas de la superficie van a migrar y a formar un cordón o un tapón epitelial sólido de tejido ectodérmico, que luego del cuarto mes se va a canalizar y va a terminar formando la última parte de la uretra peniana, que es el segmento glandular de la uretra. Esto que permite que la uretra peniana formada en el cuerpo del pene termine uniéndose con la última parte, la parte glandular de la uretra, y la uretra termine teniendo su meato uretral externo en la punta del glande, ¿sí? Entonces, la uretra peniana o uretra esponjosa tiene doble origen. Por un lado, está formada por un recubrimiento endodérmico formado por la placa uretral de los pliegues uretrales, y la última porción tiene un origen ectodérmico. Bien, entonces dijimos el falo se fusiona en su línea ventral. A veces puede quedar acá lo que se llama como rafe peniano, que es la línea de fusión del falo en la parte ventral. Y las protuberancias escrotales también empiezan a crecer y a fusionarse en su parte ventral formando el escroto, que también puede tener una línea de fusión, tabique escrotal o rafe escrotal. Allí, en estas bolsas escrotales, es donde finalmente van a migrar los testículos para ubicarse allí. Así que de esta manera es como se forman los genitales externos masculinos. El falo da origen al pene y al glande. El pliegue uretral da origen a la uretra peniana, salvo en el extremo del glande, porque en el glande la uretra peniana, que es la parte glandular, se forma a partir de este cordón ectodérmico, y las protuberancias escrotales dan origen al escroto. Y acá, bueno, tenemos una imagen de cómo se ubica esta uretra peniana que yo les comento que se forma a lo largo de todo el pene. Que recuerden que se continúa con la uretra membranosa, con la uretra prostática, que allí es donde desembocan los conductos eyaculadores, y también es la misma vía para la salida de la orina a partir de la vejiga. Bien, en cuanto al desarrollo de los genitales externos femeninos, recuerden, ante la ausencia de testosterona, ante la ausencia de hormona antimuleriana y con presencia de estrógeno, o ante la presencia de testosterona, pero la incapacidad de responder a ella, se pueden desarrollar genitales externos femeninos. ¿De qué manera? Bueno, el tubérculo genital va a dar origen al clítoris de la mujer. Los pliegues uretrales van a originar los labios menores y las protuberancias genitales van a formar los labios mayores. Dentro de los labios menores tenemos el vestíbulo, en donde, como ya habíamos comentado anteriormente, la uretra tiene una salida ventral y la vagina tiene una salida independiente
posterior, en donde el himen generalmente tiene perforaciones. Bueno, también, como yo les decía, en esta diversidad y en esta variación intersex, también podemos tener casos de clítoris grandes que se asemejan más a un pene, o de penes pequeños que tal vez se asemejan más a un clítoris, o de labios menores parcialmente fusionados que tal vez asemejan a un pene o labios mayores fusionados que digamos, se asemejan a un escroto, o puede haber incluso fusiones parciales de los pliegues uretrales, con lo cual quedan algunas aperturas, que es lo que se conoce como hipospadias. Bueno, hay una gran variedad de situaciones que, como yo les comentaba al inicio, no son consideradas una patología, sino una variación dentro de lo que son los cuerpos sexuados. Bien, y por último, y ya terminando la clase, que tal vez se hizo un poquito más larga de lo que esperaba, pero bueno, de alguna manera me parece interesante repetir y fijar los conocimientos, si bien es un tema sencillo, por ahí a ustedes les puede ayudar volver a repetir algunas cosas para que vayan quedando. Vamos a ver, para terminar, el descenso de los testículos y el descenso de los ovarios. Como les dije, las gónadas se forman en la cavidad abdominal, ¿sí? En la pared posterior, con una posición retroperitoneal. Esto ya lo vieron en la clase de digestivo, cuáles son retroperitoneales, qué significa centro peritoneal. Y se forman en la cavidad abdominal. Sin embargo, si conocemos la anatomía femenina y masculina, sobre todo es más claro, es más fácil darse cuenta en la masculina, los testículos descienden hasta el escroto. Por lo tanto, hay un descenso desde la cavidad abdominal cercana al diafragma hasta la cavidad pélvica en las bolsas escrotales. En cuanto a los ovarios, tenemos que pensar que la vagina sale al exterior, obviamente está en la cavidad pélvica, la vagina, el útero, por lo tanto los ovarios también tienen que acercarse a estas estructuras y también van a hacer un descenso hacia la cavidad pélvica, pero este descenso es mucho menos drástico. Bueno, ¿qué ocurre con los testículos? Recordarán que todo lo que era la cresta urogenital tenía un mesenterio que lo fijaba hacia la pared posterior, que es el mesenterio urogenital. Bueno, si bien en los embriones masculinos el sistema mesonéfrico se diferencia a los conductos, en sí el sistema mesonéfrico, como sí hay los túbulos, varios túbulos van degenerando. Entonces ese mesenterio urogenital pasa a formar los ligamentos que sostienen a la gónada, que es la que se formó, digamos, de esa cresta urogenital. Entonces esta gónada, en este caso este testículo, tiene un ligamento craneal y tiene un ligamento caudal. El ligamento craneal acá no está dibujado y el ligamento caudal es este que se ve acá, que se llama ligamento genital caudal, que luego va a formar lo que se denomina gubernáculo, un gubernáculo intraabdominal y un gubernáculo extraabdominal porque ya está en la cavidad pélvica. Entonces, lo que ocurre es que por acción de las hormonas, este ligamento craneal se degenera, entonces el testículo queda liberado, digamos, para poder comenzar la migración. Y se va a desplazar hasta lo que se denomina anillo inguinal interno. El pasaje de la cavidad abdominal a la cavidad pélvica se da a través del conducto inguinal. Este conducto inguinal tiene un extremo de entrada, que es el anillo inguinal interno, y un extremo de salida, que es el anillo inguinal externo. Entonces, el testículo, hacia el tercer mes más o menos, sufre toda una migración en sentido siempre retroperitoneal para llegar a ubicarse en el anillo inguinal interno. Bien, en este momento también se forma lo que se conoce como proceso vaginal, que es una evaginación de la cavidad abdominal hacia la cavidad pélvica. El testículo de alguna manera es guiado por este gubernáculo que les comentaba anteriormente para llegar finalmente hasta el escroto. Y bueno, llega hasta, digamos, la entrada al conducto inguinal y aproximadamente en el séptimo mes atraviesa ese conducto inguinal
saliendo por el anillo inguinal externo y guiado por el gubernáculo, y su migración es por detrás del proceso vaginal y por delante de la sínfisis púbica. Entonces, ese es el recorrido que hace el testículo. Antes del nacimiento, aproximadamente en la semana 33-34, por lo general los testículos llegan a los escrotos, ¿sí? El bebé nace con los testículos en los escrotos. Entonces, en el séptimo mes atraviesa la pared abdominal y luego se ubica ya en el escroto. Este es más o menos el descenso de los testículos en forma general, desde la cavidad abdominal hasta la cavidad pélvica, específicamente en el escroto. ¿Qué ocurre con el descenso de los ovarios? Bueno, como les dije, es mucho menos drástico. También el ovario tiene un ligamento craneal y un ligamento caudal que le permite hacer esta migración. Y en el caso del ovario, el ligamento genital craneal va a dar lugar al ligamento suspensorio del ovario, que lo va a seguir conservando, digamos, no degenera. Y el ligamento genital caudal va a dar lugar al ligamento del ovario propiamente dicho y al ligamento redondo del útero, que se conecta con los labios que rodean a la vagina. Bueno, y de esta manera los ovarios se ubican en la posición adecuada para que las fimbrias queden cercanas a él, para que en el momento de la pubertad, cuando empiezan a ocurrir las ovulaciones durante todos los ciclos menstruales, las fimbrias queden cercanas al ovario para poder tomar los ovocitos ovulados y, bueno, que entren en lo que es los conductos genitales femeninos. Bueno, creo que esto es digamos, la explicación de este sistema. Recuerden, como les dijo Juli, que para el trabajo práctico van a rever toda esta última parte, sobre todo, vamos a hacer una especie de repaso y vamos a tratar de que ustedes vayan pensando en distintas situaciones en donde el desarrollo no es tan lineal, en donde el genotipo no coincide absolutamente con todo el fenotipo interno y externo. Bueno, cómo se dan esas variaciones y qué ocurriría en cada caso. Así que también ustedes lo pueden ir pensando a medida que lo van estudiando. Bueno, entonces, si no reacciona, si los tejidos no pueden responder a la testosterona, si no tengo la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, si no tengo hormona antimulleriana, ¿sí? Bueno, ¿qué va pasando en cada caso? Entonces esto les va a permitir también entender mucho mejor el tema. Recuerden que la bibliografía está aclarada en la planificación general. Hay 2 artículos que los pusimos completos, pero que si los quieren obviamente leer completos, buenísimo, pero que digamos, queremos que se focalicen sobre todo en una parte de ese artículo. Son artículos de muy fácil lectura, muy amenos, así que en un rato lo pueden leer. Son algunos temas que ya vimos en FSH1, así que también les van a sonar conocidos y les van a ser por ahí más fácil de abordar. Así que les agradezco por este tiempo que se tomaron para ver esta clase y bueno, que tengan una linda semana.